nos paró la versión compartida, pero bueno, la segunda parte, como sabemos, sería ya la parte desconectada. Entonces, en la desconectada iniciamos con el diagrama de flujo, ¿cierto? Ese diagrama de flujo simplemente lo vamos a ver con los estudiantes, es un diagrama de flujo muy sencillo, los estudiantes van a tener la oportunidad, digamos, de participar de acuerdo a ese diagrama de flujo. Bien, seguidamente está el siguiente diagrama de flujo que empieza como en el bucle, ¿cierto? Entonces va a ser muy sencillo, los estudiantes, ustedes van a ver que se van a divertir, es simplemente que ellos sigan la actividad del diagrama de flujo. Luego, entonces van a tener el reto, que sería el diagrama de flujo un poquito más complejo, con unos condicionales, donde los estudiantes entonces van a seguir, digamos, a modo de coreografía, y ustedes son obviamente los que van pues como a liderar esa parte. Entonces, digamos que hasta ahí, quizás es muy sencillo, es simplemente un asunto de gestión de aula. Bien, y luego entonces aplicando lo aprendido, que es donde ya los estudiantes desarrollan su propio diagrama de flujo, con la receta que vimos entonces en la sesión, que entonces hay unos ingredientes y ya ellos simplemente van a desarrollar su diagrama de flujo. Bueno, y finalmente entonces vamos a recordar los aprendizajes. Profe, es muy importante que implementemos la memoria colectiva. En varias observaciones hemos visto que no la llevan a cabo, esto es un proceso, se va aprendiendo, entonces no importa si en inicio, digamos, la memoria colectiva es muy sencilla, solo reúnes algunos conceptos, vale, es el camino, ¿sí? Entonces tratemos de implementar la memoria colectiva. Como ven aquí en este resumen, entonces más o menos se recoge todo entonces lo que se vio. Bueno, ahora sí el ejemplo. Bueno, ya en la parte conectados de la ficha número 2, digamos que en estos momentos los que más han avanzado están en la parte desconectada de la ficha número 2. Ya en la parte conectada de esta ficha, entonces tiene como nombre manos a la microbit. Entonces la idea es que ahí ya los estudiantes entren al editor de código, de MakeCode, el editor pues, de programación por bloques, que ya se pueda conectar la microbit usando el cable USB, teniendo en cuenta pues este punto. Digamos que ahorita, después de hablar de esta fichado, ya vamos a hablar de las entregas del microbit. Y una vez ya esté hecho el programa en el MakeCode y que realicen la respectiva simulación de esta programación, entonces ya transferirlo al microbit y ver cómo funciona en el microbit. Y ya después de esto, entonces ya podemos ver el microbit funcionando y ya cada uno de sus estudiantes ya puede realizar y ver esa programación que lograron hacer, ya transferida pues al dispositivo. Recuerden unos detallitos, como que cuando la microbit está conectada empieza a titilar, ¿cierto? Que les va a pedir que la agite, que la muevan, entonces decirle eso a los estudiantes. Adicional, cuando entremos al MakeCode, recordemos cambiarle el lenguaje, ¿sí? Porque viene en otro. Entonces ponerlo, digamos, en español. Bueno, entonces el microbit, acá pues ya ustedes lo conocen, ya los estudiantes una vez realicen como todo ese proceso ya van a poder realizar con la transferencia de la información. Cuando se conecte entonces el primer ejercicio propone que ya pues después de mencionar lo de las entradas booleanas, de que la tecla número A y el botón número B al estar presionados tiene un estado de entrada, salida o de falso positivo o de 1 0. Entonces en este caso cuando presionen A como entrada booleana, entonces empieza a mostrar en el arreglo de LEDs las flechas apuntando en diferentes frentes. En este caso muestra como las manecillas del reloj. Entonces la idea es que ellos puedan comprender qué hace ese código. Acá es muy importante que ellos trabajen también como la autonomía. Uno siempre quiere como docente que ellos tengan muchas cosas como mostrarle cuál es el código, aclararle qué hace cada código. La idea es que ellos piensen un poco y nos puedan decir ese código qué es lo que hace, que ellos lo puedan ver y puedan determinar entonces qué hace ese código.
después que ellos lo escriban en el editor de MakeCode. Los bloques tienen una particularidad y una ventaja, es que son de diferentes colores, azul, verde, las entradas son de color morado, entonces eso le permite a ellos que en el MakeCode puedan también como asociarlo a los colores y ahí buscar el bloque que necesitan para poderlo integrar a todo su programa. Entonces digamos que esto les va a facilitar a ellos también y hay que dejarlos explorar, que ellos exploren para que vayan trabajando también su autonomía en el trabajo. Entonces ya después de que lo escriben en el editor de MakeCode, la idea es que lo simulen siempre docentes, que vamos a hacer la transferencia al MakeCode. La idea es primero mostrarles el código, que ellos descifren un poco qué es, que lo hagan, que lo simulen, y ya por último, entonces verificar que haga lo previsto y si no hacerle los ajustes, y ya como último pasarlo y transferirlo al micro:bit en este caso. Al final verificar si funcionó correctamente en el micro:bit. Después de que yo lo tenga en el simulador y lo va a transferir al micro:bit, puede que no funcione por algunas razones. Primero porque la batería no esté bien conectada, segundo porque de pronto cuando estuvo haciendo la transferencia de la programación se desconectó, tercero porque es posible que haya alguna falla técnica en el micro:bit. Entonces digamos que es necesario verificar después de realizar la simulación si funcionó o no funcionó. Bueno, entonces el objetivo de ese código es que la flecha realice 5 vueltas en el sentido de la manecilla del reloj y después de otros giros en sentido contrario. Entonces, acá tenemos una anotación en esta diapositiva de generar autonomía, que con el fin de aprender a ser autónomo se tienen los siguientes recursos. Uno, revisar qué fue lo que hicieron y compararlo, ¿cierto? Examinar las notas, los estudiantes. Digamos que acá lo primero es que los estudiantes puedan revisar en su cuaderno qué escribieron, después que puedan verificar las carteleras. En este caso las carteleras son la memoria colectiva, que muchos de ustedes la han venido utilizando, entonces que los estudiantes puedan observar en las memorias colectivas qué información hay que les pueda servir a aclarar sus dudas. Como cuarto punto, entonces, observar qué están haciendo los compañeros. Es válido que pueda preguntarle a un compañero cómo lo está haciendo, de qué forma lo hace. De hecho, pues ahí se proponen también las marchas silenciosas en algún punto. Y pues si le pregunta al compañero y todavía no ha logrado resolver esa duda, entonces ya que le pregunta al profesor. Pero no es que siempre lo primero que haga es preguntarle al profesor y que obtenga la respuesta inmediata, sino que él trate de indagar un poco en sus notas, la memoria colectiva, con sus compañeros, a ver si de esa forma autónoma el estudiante puede resolver sus dudas y sus dificultades que vaya teniendo en el proceso. Bueno, en este caso, ya cuando estemos conectados en las manos al micro:bit, este bloque, también la idea entonces es que ellos puedan ver qué hace este bloque, qué creen que hace, que lo puedan verificar en el simulador. Y ya después de eso, entonces, aplicar lo aprendido, que es, en este caso, como utilizamos entradas también, ya no estamos utilizando la entrada del botón, sino entradas de temperatura con un sensor interno, entonces poder verificar ahí qué es lo que hace el código previamente expuesto en esta diapositiva. Digamos que aplicando lo aprendido, entonces hablamos del ejemplo de una preservación de unos huevos de tortuga que tienen que estar en un rango de temperatura. Entonces ver ellos cómo lo pueden hacer de esta forma, que la temperatura sea la adecuada. En este punto es válido realizar una marcha silenciosa. La marcha silenciosa es de alguna forma que ellos se puedan desplazar por diferentes lugares del salón y poder visualizar de pronto cómo está haciendo la programación de otro compañero o otro equipo. En algunas instituciones educativas no tienen suficiente espacio para realizar la marcha silenciosa porque de pronto son aulas que están con poco espacio para desplazarse los estudiantes. En este caso lo podríamos hacer por grupos, no que todo el grupo de una forma simultánea se desplace, sino que vayan por pequeños grupos desplazándose y viendo entonces qué están haciendo los otros compañeros. Digamos que tenemos que empezar de pronto
a mirar cuáles son esas condiciones de cada uno de los contextos para ver entonces cómo adaptamos cada una de estas estrategias, que como les hemos dicho, son validadas en la enseñanza de las ciencias de la computación y digamos que son basadas en evidencia de que en realidad pueden generar un aporte en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en este caso, la misión, después de exponer ese tema a las tortugas, a los estudiantes, la misión será que vayan a programar el micro y que detecte la temperatura, que le informen el valor en el tablero de LEDs y que después le pueda avisar a los biólogos cuando la temperatura está baja, cuando está muy alta y cuando está normal. Y pues que muestre iconos que reemplacen los textos si le parece al estudiante que fue válido, pues lo realicen en este caso. Bueno, y finalmente en aplicando el aprendido, volver entonces a recordar los aprendizajes, a recordar, digamos, los conceptos y los elementos que se abordaron. Recuerden entonces que es fundamental entonces el uso de la memoria colectiva para que los estudiantes tengan ese recurso para recordar qué se hizo, para que lo puedan articular, sea que tomen una foto, lo articulen en su cuaderno, no sé, etcétera. Entonces es muy importante que hagamos uso de la memoria colectiva. Bueno, les recuerdo que es muy importante, antes de la implementación, por favor, leer cuidadosamente las fichas didácticas, o sea, recordar paso a paso de qué tratan, cómo es, cuáles son los elementos o momentos, digamos, donde pudiera haber una dificultad, donde pudiera haber, pues, digamos, un problema, para que ustedes se anticipen a eso que pudiera pasar, ¿cierto? Asegurarse de tener comprensión total de los conceptos. Profe, si tenemos que volver a revisar, volvemos a revisar. Si necesitan apoyo del mentor, entonces nos dicen. Pero la idea es que entonces planeemos lo suficientemente bien ese espacio, pues esa clase, para poder validar entonces los resultados. Creo que ahí, listo. Bueno, realizar una a una las actividades propuestas, profe, no nos saltemos algunos puntos. Es importante, por ejemplo, los acuerdos de clase. En muchas aulas no los hemos observado, por ejemplo, no las respuestas en coro, hacer una señal de silencio con todos los estudiantes para propiciar precisamente eso, pues una gestión de aula. Es muy recomendable que lo tengan ya visible en las aulas, perdón, para que los estudiantes lo tengan claro y para que puedan seguirlo. Siguiente. Y lo que les decía, anticipar esas dificultades, pues porque eso nos va a permitir el éxito entonces de la implementación. Aquí quiero agregar algo, y es que vamos a estar acompañados por un grupo de los investigadores que vienen desde Bogotá. Vamos a acompañar algunas instituciones educativas de una forma aleatoria. En realidad no sabemos cuáles van a ser esas instituciones, pero la idea es que en el momento que podamos recibir esa visita, que puedan ver que ustedes leyeron cuidadosamente las fichas, que la conocen, que puedan realizar las diferentes estrategias como la marcha silenciosa, toda la parte de la gestión del aula, la memoria colectiva, y si de pronto tienen alguna dificultad con la implementación de alguna estrategia, nosotros como mentores podemos tener mentorías personalizadas con ustedes de forma virtual o de forma presencial para ayudar a resolver esas dudas que se vayan presentando en la implementación de las estrategias. Bueno, como saben, las fichas tienen una estructura básica, entonces por favor hacer como un seguimiento cuidadoso de ella. También lo que le estamos diciendo, o sea, muy importante, las memorias colectivas, la marcha silenciosa, la reflexión tipo think, part, share, ¿cierto? Recuerden que primero lo hago yo, luego lo comento con un compañero y luego en un grupo un poco más grande, ¿cierto? Utilizar estrategias de gestión de aula, como les decíamos, quizás suene muy sencillo, pero es muy importante, da muy buen resultado que los estudiantes vean los preacuerdos del aula, ¿cierto? Y promover la autonomía de los estudiantes, aprendizaje colaborativo y demás,
van a permitir que entonces la sesión sea muy exitosa. Bueno, después de cada sesión es importante entonces reflexionar, ¿cierto? ¿Qué pasó? Si los aprendizajes se obtuvieron, si no, cuáles fueron las dificultades. Y fundamental, cuando acabamos una ficha, entonces debemos registrar nuestra bitácora. ¿Por qué es importante? Es fundamental porque así nosotros nos vamos a dar cuenta, entonces, cuáles son sus versiones, cuáles son sus apreciaciones, cómo se sintieron, qué pasó, y eso es una parte, digamos, fundamental de todo el programa. Eso, profe, por favor, súper juiciosos, está en versión en línea, todavía hay algunos que nos deben echar la bitácora, entonces les recuerdo, por favor, eso es un compromiso que establecimos. Que estoy viviendo una conferencia. Entonces necesitamos, profesor, que tenga el microfonito activado. Profe Edwin, porfa, lo desactivamos para poder escuchar el resto. Es muy importante, por favor, los acuerdos, o sea, para nosotros el seguimiento de este programa es fundamental, está siendo vigilado, digamos, a nivel nacional, están sus nombres también en juego de alguna forma, sus instituciones educativas, hay todo, pues, digamos, una apuesta grande de ambos lados, entonces necesitamos que cumplamos de ambos lados, entonces muy, muy importante, al pretexto, como les habíamos dicho, la bitácora apenas terminemos la ficha, por favor. Y compartir con la mentora o mentor o los compañeros las evidencias de implementación, entonces fotos, como les habíamos dicho, donde no aparezcan las caras de los estudiantes, sugerencias, todo lo que ustedes puedan, digamos, suscitar después de esa sesión. Ya saben que hay unos espacios para compartirlos, ya saben que hay unos recursos en línea que nosotros les hemos compartido los links, que hay un espacio en el Note también es para utilizar, y obviamente el WhatsApp es como el medio más ágil para utilizar. Bueno, ahí también tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos Edmodo, también habilitamos unas carpetas en el Google Drive con toda la información del proyecto. También saben que nos pueden llamar en los horarios, pues, como laborales o hábiles. Estaremos ahí como pendientes de todo lo que ustedes puedan necesitar en este caso. Bueno, con respecto a la entrega de los microbit, ya han empezado a entregarlos en diferentes ciudades del país. En este caso, en Itagüí, me dijeron que cerca de a finalizar esta semana es posible que ya estén contactando a algunos para que la otra semana empiecen a entregarlos. En Cúcuta, en este caso, también me dijeron que ya la semana entrante empezarán a contactarlos para que se les empiece a entregar. Entonces, digamos que ya están próximos a llegar y tenemos en cuenta que son indispensables para comenzar a realizar la parte conectada de la ficha número 2. Entonces, en este caso, nosotros estamos cumpliendo como esos compromisos, teniendo en cuenta pues, que son compromisos de lado y lado. También, entonces, para que lo tengan en cuenta que ya están en camino, ya el operador logístico ya los tiene como en el cronograma de entrega y ya próximamente van a estar en instituciones. Digamos que el número todavía no lo tenemos con claridad definido, pero digamos que los que han estado llegando a las instituciones educativas son pues unas cantidades que les van a permitir trabajar con sus grupos sin problema. Bueno, profe, les recordamos, este cronograma o esta agenda la vimos en la formación que tuvimos juntos, ¿cierto? Pero entonces vamos a recordarla para que estemos todos como en la misma sintonía. Como vemos, entonces, ahorita ya debe estar la ficha 1, digamos, implementada, ¿cierto? Algunos están terminando la última parte del conectado, pero la idea es que ya estén. Ya en agosto, nosotros la idea, esto se corrió un poquitito, pues debido a las vacaciones, debido al momento donde iniciamos, pero entonces para agosto tendría que estar la ficha número 2 para nuestras visitas. Recuerden, nosotros hacemos la visita directamente al aula de clase para hacer esa observación puntual, ¿sí? Entonces les agradeceríamos muchísimo que este espacio pues como que lo reserven exclusivamente para eso. Ojalá que no haya pues digamos otra eventualidad que no permita la observación de la sesión, porque nosotros pues obviamente estamos haciendo unos viajes, estamos organizando unas agendas con antelación, precisamente para permitir que eso pase. Entonces, digamos, septiembre,
más o menos estaríamos en ficha 3, octubre ficha 4 y noviembre ya sí la ficha 5, ¿cierto? Entonces, profes, alargamos, digamos, un poquito todo, entendiendo pues que la sesión, digamos, hay unas dinámicas institucionales, que hay, digamos, algunas veces dificultades. Entonces, como para que todos estemos muy en cronómetro, por decirlo así, por favor, si les pedimos entonces que estemos pues como al día con las evidencias y al día también con las sesiones, listo, con la implementación de las fichas. En este caso, entonces, abrimos un espacio para que ustedes realicen sus preguntas, las dudas que tengan, los comentarios. Los pueden hacer por chat o los pueden hacer pues con su audio. Tiene una aplicación de levantar la mano. Yo vi que hay dos docentes que levantaron la mano. En este caso son, ya les digo, Oscar Hernán y Luis Fernando Roche Saldarriaga. ¿Tienen alguna duda o...? Santa Rosa presente. Pueden habilitar sus micrófonos y nosotros los escuchamos. Marcela y Alejandro. Bueno, escuchando la exposición que ustedes nos acaban de hacer y que conversando con Marcela, pues inclusive en la reunioncita que tuvimos en Santa Rosa la última vez, antes de irnos de vacaciones, hablábamos de que expresamos como cuál ha sido, y de hecho en la bitácora debería ir el principal inconveniente que estamos teniendo. Yo ahora, particularmente este mes, lo que estoy viendo es el tiempo. A ver, porque iniciamos en este tercer periodo, iniciamos clases el martes 2, y en el caso particular, yo tengo clases de tecnología informática los lunes y martes. Ese primer lunes festivo, se perdió esa clase ahí. Esta segunda semana en la que estamos, solamente tuvimos clase el lunes. El martes la Secretaría de Educación programó una conferencia a todas las instituciones del departamento. A otros les tocó el miércoles, particularmente a mí me tocó el martes, entonces perdí esa clasecita del martes. Ya no me queda sino para cumplir con la ficha, la ficha 2. La próxima semana y a la siguiente está programada la visita a nuestra institución para el 23. Esa fecha del 23 incluye parte de la actividad antes de terminar la ficha e ingresar la información, las evidencias a la bitácora. Profe, sí, no hay problema, o sea, después de que usted termina la ficha número 2, pues entonces es donde se realiza pues se cumplimenta la bitácora, entonces tranquilo, o sea, en la visita que yo te voy a hacer el 23, que según lo que dijiste terminas la ficha número 2, entonces ya apenas termines, entonces haces la bitácora. Perfecto, y otra, como pasar de punto un poquito de claridad, tengo entendido, la encuesta que se hizo se hace solamente una vez, que ya cumplimos con esa, y la otra es ya al final del proceso. No es que en cada ficha haya que hacer la encuesta, no, es al final del proceso. Sí, profe, correcto. Muy importante esa pregunta que tú haces. Es solamente el pretest al iniciar, ¿sí? Y va a haber un post-test o uno final que ya va a ser cuando ya hayamos hecho todas las fichas. Entonces no hay que hacerlo cada vez que se aplica una ficha. Este caso, en este pretest, que es el único link que les hemos enviado de test, se aplica al inicio. Perfecto, Marcela, muchas gracias. Esas dos preguntas que tenía, muy amable. Listo, gracias. Bueno, gracias, profesor. Profe Oscar. Profesor Oscar Hernán, ¿tiene alguna duda? No, yo ya se lo había comentado a Marcela, y era en el caso de que yo ya voy en la ficha 2 en la conectada, y pues hasta ahorita estoy trabajando con el code solo, y estoy tratando como de acelerar un poco la ficha para ver la llegada del proyecto. Pero entonces no, si ya hasta, porque faltaría solo 2 semanas para llegar a la fecha de la visita, si me daría para eso, y ya tuviéramos las microvideos en la institución.
Profe, qué pena, no te escuché la última parte, por favor, ¿me la repites? Sí, sí, lo que te decía era eso, que como estoy alargando la ficha 2 para la visita y ya voy en conectado, pero estoy haciendo el conectado simplemente con el código. Entonces, no sé si de pronto para la visita ya estarían las microbit en la institución, porque pues no han llegado. Profe, sí. Pues por ahora la idea es que yo creería que sí alcanzan a estar los microbit. ¿Me escuchan? Sí, no. Yo creería que sí, y sí alcanzarían a llegar los microbit. En caso de que no, pues entonces trabajamos con el Makecode. Pero la idea es que sí estén. Yo pensaría que sí alcanzan a llegar. Profe, ¿me escuchaste? Profesor, Profe Oscar, ¿me escuchaste? es que se desconectó. Bueno, no, la respuesta era que yo creería que se alcanzan a llegar. En caso de que no, entonces se trabaja en el Makecode, pero yo esperaría que sí. Okay, listo. Bueno, profesora Yajairis. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto pues, volvernos a ver, aunque sea a través de estas plataformas. Mi pregunta tiene que ver con las fechas y de hecho yo creo que mi tutor Alejandro ha sido ha sido como muy receptivo a mis observaciones. Yo le manifiesto a él que a mí el tema del no cumplir me angustia mucho, porque pues en las instituciones educativas hay muchas actividades que están vinculadas con agentes externos y que nos roban mucho tiempo. Entonces, yo quisiera que me recordaran o me dijeran si estoy en lo cierto de acuerdo a lo que ustedes acabaron de decir en conferencia. En julio debemos tener listo conectado y desconectado y conectado de ficha 1. En agosto, ficha 2, completa. En septiembre, ficha 3. En octubre, ficha 4. Y en noviembre, ficha 5. ¿Estoy en lo cierto? Sí, profe, estás en lo cierto. No, Así es. complicado. Es una ficha por mes. Ok. Conectado y desconectado. Y, profe, te sugiero algo. Mira, por ejemplo, en varias instituciones, como se sabe que esto es un programa nacional, Sí, que sí. ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Bueno, como este es un programa nacional, básicamente hay momentos en donde, digamos, se puede hacer cambios con otros maestros. O sea, buscando precisamente uno, que en las observaciones nosotros sí podamos ver la sesión. O digamos, en el caso, hay un caso especial en Itagüí que también se están perdiendo muchos viernes, pues ya precisamente se está hablando directamente pues como con coordinador y rector, porque pues si se supone que de alguna forma se firmó inicialmente un acta de compromiso, la idea es que se haga lo posible porque el programa se ejecute. Entonces yo les recuerdo, profes, que ustedes tienen el aval de sus directivos docentes, que se firmó un compromiso al iniciar el proceso, entonces eso debería de alguna forma, aunque sabemos que hay una dinámica institucional, digamos, a veces compleja, esto debería garantizar de alguna forma que se puedan hacer las sesiones. Entonces, profe, yo les diría que como que se empoderen un poco de que esto es un programa nacional, que hay un compromiso firmado con antelación, muy bien informado a sus directivos docentes, como para que por favor propiciemos que sí se dé el programa pues como a cabalidad. Bueno, y también a la Secretaría de Educación Municipal se les informó. Nosotros, a ellos les llegó la invitación y luego pues a cada una de sus instituciones. Pero después de que ustedes ya fueron a las formaciones, le volvimos a informar a la Secretaría de Educación Municipal diciéndole que quiénes iban a participar, qué colegios, quiénes iban a ser sus mentores. Digamos que si necesitamos, si hay dudas particulares o ese tipo como de preocupación, todo eso es susceptible de ser analizado, de ser expuesto y de ver de qué forma podemos como resolver como esas
dificultades que se puedan presentar. Y sí, de alguna forma, profe, recuerden que ya las dotaciones iniciaron, entonces de alguna forma estamos cumpliendo y deberíamos entonces de hacer un esfuerzo de ambos lados para cumplir, ¿cierto? Entonces eso no va solamente pues como por el lado de que por favor busquemos los espacios, sino que mejoremos también en muchos casos la ruta de comunicación, digamos. Tengo varios casos en los que necesito por favor que me respondan a las preguntas que les hago. Yo creo que no son no es tan complejo que me digan si pude, no pude. Nosotros comprendemos que hay a veces dificultades, pero sí necesitamos por favor tener el panorama, tener las evidencias, saber qué está pasando, si tienen alguna dificultad. ¿Para qué? Para nosotros precisamente establecer la ruta o establecer las acciones necesarias para poder solventar esas dificultades. Entonces les pedimos por favor que tenemos muchos medios de comunicación, el correo, el WhatsApp, el Edmodo, está todo el material en el Drive, tienen nuestros números de celular, etcétera. Entonces, por favor, no podemos quebrar la ruta de comunicación porque es fundamental, porque no estamos todo el tiempo en territorio. Entonces, es fundamental, por favor, que tengamos esa conciencia de responder a los mentores, de enviar las evidencias que requerimos, de comunicar las dificultades que hay, quizás también las potencialidades. Por ejemplo, en Itagüí nosotros ya estamos desarrollando una alianza con otro programa que, digamos, les va a ayudar a ustedes a que puedan tener una buena conectividad y demás. Entonces, profes, por favor, es muy importante la comunicación. Este programa es un programa que beneficia a muy pocos docentes de alguna forma, muy pocos instituciones educativas. Entonces, es fundamental que ustedes hagan un buen uso de ello, un muy buen uso, porque es la idea que ustedes se mantengan en el proceso. Pues si digamos ustedes no tenían la capacidad o digamos había digamos una dificultad muy grande, por favor comuníquennos, porque la idea es que nosotros podamos tener los resultados de esta implementación. Entonces, tranquilos, o sea, los canales están totalmente abiertos para que por favor comuniquemos lo que pasa, las necesidades y demás, para nosotros poder saber cómo podemos, digamos, actuar al respecto. ¿Qué más? Bueno, en este caso, profesora Adriana, vamos a llevar entonces en una USB el programa ya ejecutable para instalarlo en una unidad porque hay muchos de los computadores que hay en las instituciones educativas son congelados, entonces en el de pues ahí puede preservarse esa configuración, esa programación, para que de esa forma entonces pueda empezar a utilizarlo en la institución. También, digamos que la mesa de ayuda, yo